Los saludo en esta noche con la paz del Señor. Amén. Damos gracias al Señor que nos tiene aquí reunidos. Como decía, hoy vamos a continuar nuestro segundo estudio sobre lo que es el árbol familiar del Redentor, la genealogía de Jesucristo. Pero antes de empezar con el estudio allí en Mateo, quiero leer un versículo que tiene mucho que ver con lo que vamos hoy día a ver. Esto está en la carta de Santiago. Santiago era hermano del Señor Jesucristo, era un hermano por parte de madre. Dice Santiago en Santiago 1, verso 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que las Sagradas Escrituras son como nuestro espejo. Las Sagradas Escrituras como nuestro espejo. Y eso es algo que yo quiero que hoy día meditemos. El mensaje de hoy día tiene como título un reflejo de su gracia. Esta genealogía que usted le encuentra en Mateo y también la genealogía que usted encuentra en Lucas, aunque nos estamos centrando específicamente en la de Mateo, es para nosotros como un reflejo de su gracia. Santiago dice que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son para nosotros como nuestro espejo. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? ¿O para qué es un espejo? Un espejo es para que usted se arregle. Para que usted se arregle. Muchos oyen, escuchan, leen la palabra, pero son oidores olvidadizos. Es decir, se miran ante el espejo, pero no se arreglan. Las Escrituras, como un muro de cristal, están diseñadas para que veamos a la luz de ella nuestro propio reflejo en sus páginas, mostrando el significado del pasado. Ese significado del pasado en el significado de nuestro presente. Vamos a mirar al pasado. Vamos a ver a la genealogía de Jesucristo. Vamos a ver a los antepasados de Jesucristo. Pero al mirar en el pasado de los antepasados o de los familiares de Jesús, vamos a considerar nuestro presente y vamos a tener seguridad de nuestro futuro. Porque ninguna lista, usted sabe que alrededor de la Biblia usted va a encontrar algunas listas de nombres, pero ninguna lista de nombres, hablando de familiares, así, árboles genealógicos que encontramos en la Biblia. Veíamos ayer que en la Biblia encontramos 2 libros de linaje. Por un lado, el linaje de Adán, y por otro estamos viendo el libro de las generaciones de Jesucristo. Por un lado, el libro en el que todos mueren. En Adán todos mueren, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Pues ninguna lista de nombres es más significativa que la primer página del Evangelio de Mateo. Por eso es muy importante. A veces uno lee y dice, bueno, ¿para qué estará esto? Cada cosa que está en la Biblia es con un propósito. Este es un reflejo de nuestra humanidad. Este árbol genealógico es el reflejo de nuestra humanidad y de la propia nuestra. Está hablando de un reflejo de la humanidad en general, pero también de nuestra humanidad. Eso es lo que el Evangelio de Mateo hace. Presenta ejemplos con los cuales usted y yo podemos identificarnos. Al menos en este mensaje quiero hablar acerca de 5 cristales, 5 ejemplos para que usted y yo se refleje. Usted sabe que un cristal refleja la luz. La Biblia es como un cristal que refleja la luz hacia nosotros. Son como 5 perlas, 5 ejemplos, 5 verdades que podemos apreciar. Y para eso vamos a hacer una especie de pausa y mirar esta asombrosa genealogía. Mire,
Ayer hablábamos y mirábamos la genealogía. Uno puede decir, bueno, un mensaje. Hoy día vamos a tener otro mensaje. Si Dios permite, el día miércoles tendremos una nueva enseñanza basada en ese mismo capítulo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan rica, es tan poderosa. Recuérdese que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso quiero que miremos en la genealogía de Jesucristo. Primer cosa que quiero que veamos. Y para ello quiero que veamos el verso 3. Ayer llegamos hasta el verso 2. Claro que tocamos otros aspectos, otros versículos, pero mayormente nos centramos en el verso, hasta el verso 2, donde vimos el linaje de David, el linaje de Abraham. Pero aquí dice, en el verso 3, Judá engendró de Tamar a Farés, a Sará y a Sará. Farés, Hezrón y Hezrón a Aram. Mire, Judá. ¿Quién fue Judá? ¿Y qué es lo que representa Judá para nosotros? Judá es un reflejo o refleja que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. La Biblia que dice que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios no son como nuestros caminos, no son como nuestros pensamientos. Y los caminos y los pensamientos de Dios a menudo para nosotros no tienen explicación. Cuando nosotros estudiamos la historia de los hijos de Jacob, yo creo que usted ha leído el Génesis, es el primer libro de la Biblia, y usted se va a encontrar con la vida de Abraham, de Isaac, y llega Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos varones tuvo? ¿Cuántos varones tuvo? 12 varones y tuvo una mujer. Pero usted tiene que conocer la historia de los hijos. No nos vamos a enfocar tanto, pero mire, con la excepción de José y Benjamín, los dos últimos, todos los demás hijos realizaron actos escandalosos. Y ahora nos vamos a centrar en Judá. Judá, ¿qué hizo? Judá conspiró para matar a su hermano José. Además, Judá fue el que propuso venderlo a aquellos traficantes esclavos. Y si usted va más adelante al capítulo 38, ¿sabe lo que hace Judá? Judá dejó embarazada a su propia nuera porque la confundió como una prostituta. Pensó que era una prostituta. Mire, la joyita, como la gente podría decir, pero esta joyita, esta gema, esta perla, este cristal refleja nuestra pecaminosidad. Sí, hermana Mercedes, pero es porque ella quería que ya era el momento. Pero no nos vamos a detener, solamente quiero que veamos el pecado de este hombre. Pero no nos vamos a detener tanto en el pecado, sino que esto también refleja que nosotros también somos pecadores. Amén. Y uno puede decir, ¿y por qué Dios permitió que alguien de esa calaña esté en su linaje, entre sus antepasados? Recuérdese que ayer veíamos algunas razones por las que Dios así lo determinó. Pero humanamente no va a decir, esto no tiene explicación. Judá más adelante se arrepintió de todo lo que yo le he mencionado. Él se arrepintió de haber vendido a su hermano. Pero aún así parece extraño que Dios lo eligiera para que él sea el jefe de la tribu real de la que descendería el hijo de David. Cuando Jacob estaba para morir, Dios, el Espíritu Santo, fue el que indujo a Jacob para decir que de la casa de Judá iba a salir alguien que tendría cetro. En otras palabras, de tu familia, de tus descendientes Judá, yo voy a levantar un rey. Es como que usted dijera, el presidente actual es hijo de un asesino, de un violador. Usted dijera, ni mejor ni hablar. Pues Jesús, entre sus antepasados, tenía gente de diferente calaña, como podríamos decir. Gente que ante nosotros sería mal vista. Pero esto que nos demuestra que Dios hace las cosas a su manera. Esta es la soberanía de Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
simplemente no debemos juzgar a Dios. Nosotros no podemos juzgar a Dios, sino que debemos aferrarnos a la promesa que todo lo que Dios hace es correcto y es justo. Hermana Magali, si nos puede leer Daniel capítulo 9, verso 14. Daniel está después de Ezequiel. Daniel capítulo 9, el verso 14. Por tanto Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Mire, porque justo es Jehová, ¿en qué? En todas sus obras. En todo lo que Dios hace, siempre está su justicia de por medio. Dios no se equivoca. Dios en su soberanía. Él no actúa solamente porque Él tiene la soberanía o el poder para hacerlo. Dios en su soberanía las hace basada en lo que Él es. Y Dios es justo. Dios opera en su soberanía bajo su propia justicia. Y la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Dios sabía lo que podía hacer con la vida de Judá. Dios sabía que de esa familia, de ese hombre, un día Dios le iba a levantar un linaje de reyes, y un día de esa familia nacería el hijo de David, el rey de reyes, señor de señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire, pero ahí mismo en el verso 3 dice: Judá engendró de Tamar. Ahí está la nuera. Usted tiene que conocer la historia de Tamar. Tamar se casa con un hijo, con el primogénito de Judá, y como ese hijo era un hombre malo, Dios le quita la vida a ese hijo, se casa con el siguiente. Recuérdense que así era en ese tiempo el levitanato. Se casa con el hermano. El hermano también era un hombre malo. Dios también le quita la vida. El tercero, porque Judá tenía 3 hijos varones, el tercero todavía era muy joven. Entonces, ¿qué hace Tamar? Le dice el suegro: espérate hasta que crezca. Ella se espera un tiempo. Pasaron los años y el chico ya había crecido. Entonces ella un día le dice: por ahí viene tu suegro, que ella entonces se arregla. ¿Pero por qué se arregló? Porque ella dice: ya me va a traer a mi futuro marido para que yo salga de mi viudez. Pero el hombre la confunde con una mujer que se ve prostituida o que se vendía. Se llega a ella, le da una especie de señal para decir: más, no tengo hasta dinero, pero ten esto y yo más luego te pago. Exacto, le dio una seña, como se puede decir. Ella después se va, se desaparece. Pasan los meses, los 9 meses, y dicen: oye, tu nuera va a ser madre. Y el hombre ahí se molesta, dice: esta es una mujer mala, vamos a apedrearlo. Cuando está por dar a luz, le dice: miren, yo estoy embarazada de aquel que es dueño de estas cosas. Y ahí él se da cuenta. Bueno, de todo eso, esa historia un poco macabra, fea, trágica, nacen 2 niños. Uno se llama Farés y el otro se llama Sara. Dice que se estaban peleando en salir. Primero saca el cuerpo el uno, pero luego el otro se mete allí y él sale primero. Y este que sale primero se llamó Farés. Ahora mire, ¿esto qué refleja? Refleja que los planes de Dios a lo largo de la historia son imparables. ¿Por qué le quiero decir esto? Recuérdese, Tamar, que era una mujer cananea, se casa con el primero. Era un hombre malo, Dios le quita la vida. Se casa con el segundo, era otro hombre malo, Dios le quita la vida. Y el tercero nunca fue su esposo. Y de esta cosa tan fea, de esta historia, Dios opera y hace que su plan no se termine, no se concluya. Los planes de Dios no
nada los puede acabar, nada los puede finiquitar. La inclusión de este Farés señala la importancia de la cruz del Mesías. ¿Por qué? Mire, estamos viendo un poco de pecado. El primero, creo que se llamaba era un hombre malo. Onán era un hombre malo. Usted puede decir, ¿qué puede salir de tanta maldad? Pero ¿por quién vino el Señor Jesucristo? Por los pecadores. No vino por sanos, porque no hay sanos. No vino por gente perfecta, porque no hay gente perfecta. Nosotros también somos pecadores. Esto señala la importancia de la cruz, porque fue Jesús el que murió por pecadores como ellos. Y nosotros, al leer esta genealogía, podemos comprender rápidamente, podemos observar que aunque el plan de Dios involucró a hombres, a mujeres débiles, a hombres pecadores, los planes para el linaje del Redentor nunca fueron ininterrumpidos. Nada lo pudo detener. A Dios nadie lo puede detener. Los planes de Dios se hacen. Mire lo que dice Job, hermana Magali, Job capítulo 42, verso 2. Job capítulo 42, verso 2. Sí, Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Siga el siguiente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Mis oídas te han oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, Tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ahí estamos bien. Mire, él que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que se esconda. No hay nada que interrumpa, porque Él todo lo puede, todo lo puede. No hay nada que interrumpa los planes de Dios. Dios tenía un plan con la vida de Job y por eso permitió todas esas calamidades. De la misma manera, Dios tenía un plan con este linaje. Usted va a ver que a lo largo de la historia del linaje de David o del linaje de Abraham, o mejor dicho, de los antepasados de Jesucristo, hubieron mujeres estériles, hubieron casos en que alguien quería matar, al mismo Jesús lo querían matar. Usted ve eso en el capítulo 2, que Herodes manda a matar. Siempre se trató de acabar este linaje. ¿Por qué? Porque Satanás quería destruir. Recuérdese que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ¿qué hizo el rey Faraón? Quiso destruir a todos los varones de Israel. No quería que nazcan niños varones. Entonces, Dios no permitió que sus planes fueran interrumpidos. En otras palabras, a Dios nadie lo detiene. Pero sigamos, ahora vayamos al verso 10. Nos vamos a encontrar ahora con un caso bueno, podríamos decir. El rey Ezequías. Vaya al verso 10 de San Mateo 1. Dice así: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Mire, aquí estamos viendo 4 reyes: Ezequías, Manasés, Amón y Josías. ¿Esto qué refleja? Refleja que un patrón de piedad en el linaje es algo impredecible. No significa y quiero que me entienda, Dios nos enseña, Dios demanda que los padres críen a sus hijos. Eso es su deber. Pero si mañana ese hijo no quiere saber de Dios, si usted le enseñó, usted cumplió, déjele eso a Dios, no se enferme.
Déjelo eso en la mano de Dios. Porque no significa que si usted es un buen hijo de Dios y usted cumple con todo su deber, su responsabilidad, su hijo mañana va a ser un hombre piadoso. Va a influir, sí, va a influir, pero Dios no obliga a nadie. La salvación es individual. La salvación es algo individual. Mire, Ezequías fue un rey piadoso que quitó los ídolos, altares paganos de Israel. Si usted va en casa y lee 2 de Crónicas capítulo 20, usted va a ver la vida de este hombre llamado Ezequías. Pero el hijo de Ezequías, que fue Manasés, fue uno de los reyes más malvados de la historia de la nación. Ese patrón se repitió en este linaje. Si usted va a lo largo de la historia del linaje de los reyes, a veces había un buen rey y después venía su hijo que era un mal rey. Mire, un padre piadoso tiene un hijo impío, que tiene un hijo piadoso, que tiene un hijo impío. Mire lo que pasa. Ezequías tuvo a Manasés. Ahora, ¿qué pasa con Manasés? Manasés es llevado cautivo, usted lo puede leer en Crónicas. Y estando en cautiverio, Manasés se arrepiente. ¿Y Dios qué hace? Como Dios es bueno, como este hombre se humilló ante Dios, Dios lo saca de su aflicción, lo restablece como rey, porque estaba cautivo. Muere Manasés y su hijo Amnón, en vez de decir, bueno, aprenderé de mi padre que le fue mal siendo un pésimo rey. No. En 2 años hizo lo mismo malo que su padre. ¿Y qué hace Dios? Dios no le aguantó tanto. Mire, si usted ve la historia de Manasés y su hijo Amnón, usted va a encontrar una cosa. Manasés reinó más de 50 años. Y la mayoría de esos 50 años fueron de maldad. Pero Dios sabía. Recuérdese que todo lo que Dios hace, lo hace basado en su justicia. Dios sabía cómo iba a hacer que ese corazón se arrepintiera. Pero el otro Dios sabía que era un corazón tan terco, tan duro, que pase lo que pase, nunca se iba a arrepentir. Le dio 2 años de oportunidad para que se arrepienta. Como no se arrepintió, Dios lo cortó. Y uno puede decir, un abuelo pésimo al final se arrepiente. Un padre pésimo. Lo que va a venir es un hijo pésimo. Josías, con 8 años, llega a ser rey. Y es uno de los reyes más rectos delante de Dios. Buscó a Dios como ninguno de sus antepasados. Dice la Biblia que en todo lo que hizo no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Mire, por eso es que la vida cristiana es algo impredecible. Usted tiene que cumplir con su parte. No le digo que los padres no tienen que enseñar a sus hijos. Tienen que enseñar, es su deber. La Biblia dice, padre, corrige, enseña, instruye. Pero si su hijo mañana se arrepiente, déjelo en las manos de Dios. Ore, predíquele, háblele, amonéstele. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Debemos descansar en el Señor. Debemos entender que la salvación es individual. Él salva tanto al hijo del creyente más piadoso como al hijo del criminal más infame. Porque Dios sabe cómo hace. Entonces, mire cómo era el linaje de los antepasados de Jesús. Padres buenos, hijos malos, venían los siguientes generaciones, buenos, malos. Ahora sí. Si usted pone por obra, si usted busca a Dios de corazón, si usted da ejemplo en casa, es muy probable, es casi un 90% que su hijo va a querer seguir sus pasos. O tal vez él se arrepienta y más adelante Dios lo traiga de vuelta a casa. Pero sigamos, mire. Retrocedamos al verso 9, estábamos en el 10, veamos al verso 9. Mire, ahí encontramos a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Y mire, estos son los antepasados de Ezequías. Pero quiero que nos centremos en Jotán, en qué día, en el rey Uzías. Porque la historia del rey Uzías es una historia que me llama bastante la atención. ¿Y esto qué refleja? Y esto quiero que veamos en nuestra vida. Esto tiene que ver mucho con nuestra vida. Dice Ezequiel que si hay un hombre justo, pero que se aparta y deja la justicia,
la justicia no le será tomada en cuenta. Pero si hay un impío que se aparta de su impiedad y comienza a hacer justicia, no le será tomada en cuenta su impiedad. Esto pasó con la vida de Uzías. Uzías refleja cómo la fe y la obediencia en una persona son inestables. La Biblia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Proverbios nos dice que no debemos confiar en nosotros mismos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, en tu propia prudencia puedes ser prudente, pero no hay que apoyarse en uno mismo. El rey Uzías caminó con Dios. Siendo joven llegó a ser rey, tuvo grandes victorias. Mientras confió en Dios, le pidió fuerza, le pidió sabiduría y Dios lo bendijo grandemente. Todo iba bien, su futuro era brillante, pero la Biblia dice que lastimosamente para su ruina, en algún momento el orgullo le brotó en su vida y fue para su perdición. Un día se llenó de tanto orgullo que entró en el templo de Dios. Quiso tomar una responsabilidad o un derecho, como se lo quiera ver, que no le correspondía a él, que le correspondía a los sacerdotes. Un sacerdote le dijo: estás haciendo mal. Se enojó Uzías y dice que le brotó en su frente la lepra. Y sus años últimos los pasó aislado porque era un hombre leproso. Mire cómo a veces ocurre con los creyentes. Hay creyentes que 10, 20 años le sirven al Señor, llegan a ser hombres de Dios, pero se llenan de orgullo. Yo decía por la mañana que hay que tener cuidado con la fama. Ay, yo oro y las almas vienen a Cristo. Yo oro y los enfermos se sanan. La gloria sea para Dios, solo para Dios, como reza una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo a Dios sea la gloria. Mire, no debemos confiar nunca en nosotros mismos. Nuestra fe solo debe apuntar a Cristo, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador. Estos ejemplos, estas historias que usted ve, estos personajes que usted ve en el árbol genealógico, son reflejo de nuestra humanidad, pero son de una humanidad caída. Cristo es el humano que no pecó porque Él venció al pecado y Él murió por nosotros los pecadores. Entonces, mire a Cristo. La fidelidad de Dios o la fidelidad en Dios. Cuando usted le ha sido fiel a Dios en el pasado, es bueno que usted le haya sido fiel a Dios en el pasado, pero eso no avala, no garantiza que usted le va a ser fiel en el futuro. Por eso usted tiene que ser cada día fiel. Es como que, voy a poner un ejemplo, un matrimonio, viven 40 años y los 40 años el hombre le fue fiel. Llegó el año 41. Ya le fui fiel a mi señora. Este año me voy con una más joven. ¿Está bien? No, de nada. Usted tiene que ser fiel todos los días. Todos los días. Sé fiel hasta la muerte. Exacto. Sé fiel hasta la muerte. Por eso es importante que usted aprenda a ser fiel cada día. No viva del pasado. Recuerde el pasado para que usted permanezca en Cristo en cada día, mirando a Cristo adelante. Por último, veamos el verso 5. Mire, aquí vemos a Salmón. Salmón engendró de Rahat. Y ahí vimos un nombre de mujer. Aquí encontramos otro nombre de mujer. El primer nombre de mujer que aparece en este libro es el de Tamar, aquella que se fingió prostituta. Dice, Salmón engendró de Rahat a Boz engendró a Ruc. En otro momento hablaremos de Ruc, aunque ya estudiamos meses atrás o años atrás el libro de Ruth. Dice, engendró de Ruc a Obed y Obed hasta Isaí. Pero ya nos vamos a centrar en Rahat. Vamos a dejar a Ruth para el próximo mensaje, si Dios permite.
Pero mire, Rahab, ¿quién era Rahab? Rahab no era alguien que fingió ser una prostituta. Ella era de hecho una prostituta de profesión. La Biblia dice que ella vivía en los muros de Jericó. Ahí estaba su casa. ¿Por qué? Porque ahí llegaba la gente. Mayormente las prostitutas ahí ponían su burdel. Y era una prostituta de profesión. Usted tiene que saber, ya hemos hablado muchas veces acerca, que ahí llegaron aquellos espías que venían a reconocer que habían sido enviados por Josué. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Usted y yo, usted puede decir, yo no me identifico con Rahab. No, yo no he caído en eso. Oiga, todos pueden identificarse con una pecadora como Rahab. La Biblia, ¿qué dice acerca de la inmoralidad sexual? Que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, no dice que la manoseó, no dice que vivió con ella, solamente que la codició en su mente. ¿Qué pasó? Ya él adulteró, ya él fornicó, ya él pecó. Entonces, todos podemos identificarnos con esta mujer. Rahab demostró fe en el Señor. Ella más adelante dice, yo tengo temor en el Dios de ustedes. Ella demostró fe en el Señor. Ella fue rescatada cuando los muros de Jericó se derrumbaban. Usted tiene que recordarse la historia que hemos ya hablado aquí. Los espías le dijeron, mira, si tú nos ayudas para que no nos atrapen los habitantes o las autoridades de Jericó, nosotros vamos a proteger tu vida. Ella entonces lo descuelga por un cordón de grana. Como ella estaba en el muro, por ahí lo descolgó. Entonces le dicen ellos, mira, este cordón de grana por el que nos vamos a descolgar, tú tienes que dejarlo allí hasta que tomemos la ciudad. No lo tienes que quitar. Un cordón rojo, un cordón de grana. Esto va a ser como un símbolo, como una señal en que tú y yo estamos de acuerdo. Ese cordón de grana es un símbolo de la sangre de Jesucristo. Ella se aferró al Dios de Israel porque ella creía que ese era el Dios todopoderoso y el único que le podía dar redención. ¿Qué pasó con esta mujer? Fue salvada, ella y toda su casa, pero la historia no queda allí, porque usted ve ahí un tal Salmón. Salmón era descendiente de Judá. Ya que en aquel momento Judá era una tribu y era una de las tribus más importantes. Salmón no era cualquier cosa, era un príncipe de la tribu de Judá. Mire, una prostituta se llega a casar con un príncipe. Mire lo que Dios hace. Ella puso su fe, su esperanza en la misericordia del Señor. Y Dios no la defraudó, sino que ¿qué hizo Dios? Dios la redimió. Es lo que dice el apóstol Pablo, y quiero cerrar con esto. Primera de Corintios capítulo 1, dice el verso 25 al 29. Porque lo insensato de Dios, ahí vimos el ejemplo de Judá, vimos el ejemplo de Manasés, vimos algunos reyes buenos, malos, pero mire lo que Dios hizo. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos pecadores, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin. Y esto, mire, recuérdese lo que pasó con Usías. Usías se llenó de orgullo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios mañana lo levanta, lo pone en alto, nunca se jacte. Dele a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió de lo que usted no era. Éramos pecadores que no valíamos nada. Sin Cristo nada somos.
Que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Entonces, para concluir, tal como Rahab pasó de ser una ramera sin esperanza a una mujer perdonada, mejor aún, ella se convirtió en una familiar del Mesías, en parte del árbol familiar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, ninguno de nosotros estábamos demasiado lejos para que la misericordia, para que la sublime gracia de Dios nos alcanzara. Todas estas historias son un reflejo de su gracia. Por su gracia están allí entre la lista de los antepasados de Jesús. Muchos de ellos ni siquiera sabemos. Si usted en casa se pusiera a averiguar, hay historias que no sabemos. Aquellos que vinieron del cautiverio no se saben. Recuérdense que por un tiempo Dios guardó silencio. Pero están allí. Dios los puso allí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Amén. Ellos alcanzaron la misericordia. La gracia los alcanzó, la misericordia los alcanzó. Y de la misma manera nosotros no estábamos demasiado lejos para que la gracia, para que la misericordia de Dios nos alcanzaran. Mire su vida pasada. Pero no se detenga allí. Siga al Señor en su vida presente. Luego, quiero que intente imaginar su vida futura con Cristo. ¿Cómo será nuestra vida en aquel lugar que está más allá de las nubes? Porque más allá de las nubes, lo que está es nuestra tierra prometida. Imagine eso. Si somos fieles, reinaremos con Él. Somos parte de la familia de Jesucristo. Somos el linaje del Hijo de David. Si miramos a los antepasados, miremos que hoy en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas y nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Amén.